Estimados estudiantes, académicos, profesionales, miembros de la Junta Directiva, miembros de los diferentes órganos del Colper, a todos los colegas que nos acompañan en el auditorio Rogelio Fernández Well y a quienes nos siguen en nuestra transmisión por Facebook Live, invitadas e invitados especiales. Muy buenos días. El Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica les ofrecen la más cordial bienvenida a la construcción del nuevo Código de Ética. Hoy es el acto inaugural y vamos a abrir con un foro llamado Dilemas Éticos, Estado, Libertad de Expresión, Nuevos Escenarios de la Comunicación Social, Contexto de Costa Rica. El Tribunal de Honor y Ética ha considerado propicio llevar a cabo la apertura de un espacio de diálogo e intercambio que permita en consecuencia con las transformaciones tecnológicas y el entorno comunicacional modificar y proponer reformas de fondo al Código de Ética de esta organización, de las 7 profesiones que componen e integran el Colper. Para garantizar la objetividad y veracidad de todo el proceso, el Colper, como ente organizador, ha considerado prioritario la participación de otros actores, atinentes a nuestra actividad, incorporando representantes de medios de información, instituciones afines, universidades y diversos sectores de la sociedad civil. Por la relevancia que reviste a este proceso, es gratificante y de gran valía poder contar con todos ustedes en el acto de apertura y sobre todo durante cada una de las sesiones y cada uno de los espacios que se tendrán durante el 2023 para el nuevo Código de Ética. En esta oportunidad es grato contar con especialistas calificados. Le damos la más cordial bienvenida al señor Armando López Baltodano, Procurador y Director de la Procuraduría de la Ética Pública. La señora Ariana Macaya Lizano, coordinadora de Grupo Área Legal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La señora Giselle Bosa, directora del Programa Libertad de Expresión ProLEDI de la Universidad de Costa Rica. El señor Gustavo Román Jacobo, director general de Estrategia y Gestión Política del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica. Y la señora Yanancy Noguera Calderón, presidenta de la Junta Directiva del Colper. A través de un video les vamos a compartir el mensaje del señor Diego Coto Ramírez, fiscal de la Junta Directiva de nuestro colegio. Muy buenos días. Lamentablemente no puedo estar presente en la actividad, pero no quise pasar la oportunidad de dejar un mensaje en este foro inaugural. No tengo la menor duda que en esta mañana habrá un foro que permita la reflexión y el análisis con la participación de profesionales de muy alto nivel, como las señoras Ariana Giselle y los señores Armando y Gustavo, moderados por doña Yanancy. El Estado y la libertad de expresión son dos conceptos interrelacionados que desempeñan un papel crucial en los nuevos escenarios de la comunicación social. La libertad de expresión es un derecho fundamental que nos permite a las personas expresar nuestras ideas, opiniones y pensamientos sin censura o interferencia por parte del Estado u otros actores. En el contexto de la comunicación social, los avances tecnológicos y la proliferación de las plataformas en línea han generado nuevos escenarios en los que las personas pueden ejercer su derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, el contexto actual a nosotros, los profesionales en comunicación, nos ha puesto de cara a muchísimos retos, entre los cuales destaco 4. La desinformación y noticias falsas. Nos corresponde trabajar para verificar la veracidad de la información antes de difundirla y educar al público sobre cómo identificar y evitar las noticias falsas. Segundo, la manipulación de la información. Nos toca ser conscientes de estas prácticas y ser capaces de identificar y contrarrestar los intentos de manipulación. Tercero, la protección de la privacidad en línea. Debemos ser conscientes de los riesgos asociados en la recopilación y uso de datos personales y debemos abogar por prácticas responsables en este ámbito. Y cuarto, el acceso equitativo a la información. Debemos trabajar para superar las barreras y garantizar que todos los sectores de la sociedad tengan acceso a información relevante y confiable.
Para enfrentar estos retos que se nos presentan en los escenarios actuales, existen dos elementos que no podemos perder de vista. Recuperar la verdad, porque es la esencia con la que trabajamos los profesionales en comunicación, y la otra es el cambio de actitud ante la transformación que está realizando la tecnología para darle valor al profesional de comunicación en este nuevo contexto. Ante esto, se hace urgente la construcción de un nuevo código de ética en un proceso democrático, pluralista e inclusivo, donde haya gran participación de diferentes sectores de la comunicación del país. Con este nuevo código de ética no solo le damos el lugar y el peso que le corresponde a nuestras profesiones en la sociedad, sino que también nos permite llevar a la práctica valores esenciales como la verdad, la honestidad, la imparcialidad, la independencia y el respeto de los derechos ajenos y propios. Como fiscal del Colper, aplaudo la iniciativa y el trabajo que estará realizando el Tribunal de Honor y Ética en este proceso, así como miembros de la Junta Directiva y del personal del Colper. Agradezco el apoyo desinteresado que profesionales y organizaciones brindarán para el desarrollo de este código. Además, reitero mi compromiso para trabajar y apoyar todo este proceso. Muchas gracias. Escucharemos ahora el mensaje del señor Efraín Cavalini Acuña, presidente del Tribunal de Honor y Ética del Colper. Muy buenos días. Muchísimas gracias a las personas presentes acá por el esfuerzo de trasladarse y compartir con nosotros este esfuerzo tan importante para no solo el colegio, sino para todo el país. La comunicación es un factor, ustedes lo saben, fundamental. Para los que integramos el Tribunal de Honor y Ética, doña Silvia Redondo, doña Beatriz Pérez, Brescia Benel y don Gerardo Chavarría, este servidor, queremos expresar un agradecimiento a las personas especialistas, este grupo selecto también de invitados que han accedido a conversar sobre este tema país. Muchísimas gracias por la participación a doña Ariana, Giselle Bosa, Ariana Macaya, perdón, Giselle Bosa, don Armando López, don Gustavo Jacob Román y a dona Yanancy Noguera por compartir con nosotros en este espacio. Los códigos son instrumentos pedagógicos de docencia, reflexión, autocrítica e investigación a la luz de los valores esenciales de su profesión. Hablan el lenguaje o responden a las preguntas que surgen de cada grupo humano. Bajo esta premisa, el señor Javier Restrepo, periodista y escritor colombiano, abrimos el día de hoy un proceso de construcción y renovación del Código de Ética del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación que llevaremos adelante durante todo el semestre. El Tribunal de Honor y Ética, en conjunto con la Junta Directiva, hemos considerado necesario y oportuno abrir espacios de reflexión desde la ética en el marco de la globalidad, ecología mediática y los nuevos escenarios de la comunicación social. Consideramos que para llevar adelante los procesos de transformación del Código de Ética de esta organización es pertinente y muy relevante contextualizar no solo las modificaciones contenidas en la Ley 10.042 del 14 de septiembre del 2021, sino también los profundos cambios del entorno de la comunicación social. En la actualidad, la sociedad de la información, sustentada en el uso intensivo de las redes y de las plataformas tecnológicas, vive una compleja y permanente revolución de las comunicaciones, producto de las innovaciones de Internet y los productos digitales. Los y las profesionales tuvieron que cambiar sus herramientas de trabajo y, consecuentemente, adquirir múltiples competencias y habilidades para ejercer sus profesiones y sus oficios. Los cambios en los entornos mediáticos y de la comunicación en general no solo generó transformaciones tecnológicas, sino de carácter organizacional en las empresas y de las características de los productos. De ahí que en el campo de las relaciones Estado y sociedad, ciudadanía y organizaciones se plantean novedosas formas de interlocución, rupturas y nuevas formas de intercambio y circulación de la información.
La incidencia de la tecnología de la información y comunicación en el quehacer de la sociedad ha modificado de manera irrefutable la forma en que se construyen las interacciones entre las personas. Ha marcado fuertemente las relaciones sociales. Por esta razón, es pertinente y urgente para el Colegio de Profesionales en Comunicación identificar, caracterizar y analizar la profundidad y las mutuaciones que estas innovaciones provocan en la comunicación en cuanto conllevan dilemas éticos de la profesión y de la sociedad. Nuestra institución no es ajena a esta realidad y a los cambios está en el centro mismo de ellos. Es proactiva para reconocer que estas modificaciones del entorno profesional y cultural responden a una clara posición de liderazgo frente a la complejidad de la comunicación social global. Se suman nuevos dilemas y desafíos para las y los profesionales en el ámbito de la comunicación social, que requieren a su vez posiciones éticas, técnicas y morales renovadas que respondan a las circunstancias y dinámicas de la sociedad y de las tecnologías, porque encierran riesgos, peligros y otras prácticas en la medida en que irrumpen en los espacios familiares, en el mundo laboral, de la intimidad, de la producción, de las relaciones interpersonales y que necesitan ser normadas mediante reglas de oro que faciliten la convivencia, la tolerancia, el respeto, la igualdad, la inclusión, la participación en equidad para construir una cultura de paz, concordia y convivencia responsable. El Código de Ética para quienes se desempeñan en el campo de la comunicación social debe recoger la voluntad colectiva para actuar con la debida responsabilidad en el desempeño profesional. Debe marcar el deber y compromiso de la persona colegiada con la democracia, la paz, el pluralismo y la tolerancia, defender la verdad y la independencia como comunicadores y estar siempre al servicio de lo más importante, el interés público. Esperamos que la construcción del Código de Ética que iniciamos con este foro el día de hoy sea el fruto de un gran esfuerzo colectivo y plural, tanto de profesiones de las áreas de animación digital, diseño gráfico, periodismo, producción audiovisual, publicidad, relaciones públicas, tecnología de la imagen y las que incorpora el Colper, como de diversos actores y sectores de la sociedad. De ahí que esperamos que el Código se constituya, más que en un requisito jurídico o administrativo, en un instrumento de trabajo y un marco para la acción de las y los profesionales en comunicación que se deben al bien común de la sociedad. La construcción del Código de Ética contará con una metodología abierta, basada en el intercambio de conocimientos, experiencias y puntos de vista diversos, así como preguntas generadoras y matrices de trabajo que serán abordadas en los grupos que se conformarán en las jornadas que llevaremos adelante. Para garantizar la objetividad y veracidad de todo este proceso, hemos considerado prioritario conformar una comisión general y 7 subcomisiones de trabajo, una para cada disciplina incorporada al Colper. El objetivo de estas instancias, de estas comisiones, es garantizar la transparencia del proceso y verificar que la voluntad de los participantes quede plasmada en la propuesta elaborada. Asimismo, tendrá la responsabilidad de avalar la propuesta final para enviar a la Junta Directiva y con ello que este órgano la eleve para su aprobación a la Asamblea General del Colper cuando corresponda. Cabe indicar que con el propósito de obtener la mayor cantidad de participación posible, estaremos llevando a cabo las jornadas de trabajo bajo las modalidades de presencial, presencialidad remota, por medio de Zoom y lo que llamamos nosotros asincrónica. De esta manera facilitaremos materiales para su mejor provecho. Se propiciará una amplia interacción para recoger sus aportes, recomendaciones y opiniones que serán tomadas en cuenta en este proceso. Asimismo, estaremos compartiendo en línea diferentes documentos para que sean valorados y respondidos por los diversos públicos antes, durante y posterior a cada evento. Nosotros queremos invitarles a que participen de los foros a llevarse a cabo en este auditorio y que serán transmitidos en las diversas plataformas del Colper. Vamos a darles un pequeño video para que se enteren de las actividades.
con la claridad de que el mundo es posible por medio de la comunicación social y que las y los profesionales tenemos el compromiso de aportar insumos para la profesionalización de esta área del conocimiento humano, sea esta una excitativa abierta para invitarles a construir desde nuestras profesiones las reglas de oro del Código de Ética del Colegio. Nuestra gratitud a todas y todos ustedes por su participación y al apoyo brindado por las diferentes áreas administrativas del colegio, de la Junta Directiva y en especial a su presidenta, señora Yanancy Noguera Calderón. Muchísimas gracias. Me complace ahora otorgarle la palabra a la señora Yanancy Noguera Calderón, presidenta de la Junta Directiva del Colper, quien será la persona encargada de moderar el foro de hoy titulado Dilemas éticos, Estado, libertad de expresión, nuevos escenarios de la comunicación social, contexto de Costa Rica. Doña Yanancy, por favor. Muy buenos días a todos y todas. El trabajo que les estamos pidiendo a estas 4 personas que tenemos acá en este inicio de este proceso, como explicaba el video y Efraín, no es fácil, ¿verdad? Aquí tengo mi libreta, aquí tengo mi laptop, digamos, para apuntar todo lo que pueda, porque lo que necesitamos de parte de ustedes 4, desde la visión cercana a la comunicación, pero al mismo tiempo en áreas específicas de desarrollo profesional y conocimientos, es que nos ayuden con conceptos. Porque cuando hablamos de la ética, ¿verdad? Yo creo que casi todos nos vamos como para acá, ¿verdad? Nos vamos para el corazón. Porque hay una cosa que aprendemos desde que somos niños y niñas, ¿verdad? En nuestros hogares, en las escuelas, y eso a veces muchos lo unimos a la espiritualidad y a lo religioso, casi todos lo unimos a los valores y a la moral, pero la ética es una cosa mucho más compleja y además tan particular que cuesta sacarla de aquí para conectarla con esto. De manera que este es un esfuerzo para que ustedes nos puedan ayudar a generar esa conexión. Sobre todo porque desde esta particularidad en que podemos ver la ética y también comprendiendo que en la comunicación tenemos múltiples facetas, y si no que lo digan las distintas profesiones que agrupamos en el colegio, puede ser complicado generar, digamos, consensos en la visión. Pero posiblemente donde no vamos a tener diferencias es en los conceptos. Y aquí volvemos a nuestra niñez y a lo que aprendimos en nuestra familia y en nuestras escuelas. De manera que lo que yo les quiero pedir a los 4 es que tratemos de centrarnos un poco en eso. O sea, lo que les vamos a extraer a ustedes son conceptos. Es una visión de cómo esto que no cambia, porque sabemos que la comunicación y sus propósitos no cambian, son los mismos de hace 50 años, pero en que los entornos vuelven todo mucho más complejo, maravillosamente más participativo que antes, sin duda, tiene que estar sostenido en una base, y esa base es la que vamos a crear conjuntamente con ustedes aquí, con ustedes, y en este proceso de este trabajo que apenas arranca, para generar un documento poderoso en palabras y poderoso en conceptos, donde nos podamos sentir todos y todas representados. Así que nada más dejé claro, ¿verdad?, por dónde va el asunto con ustedes 4. Cada uno de ellos va a tener un espacio de 5 minutos para hacer su presentación, y lo que yo voy a hacer después, tomar nota por acá, tengo varios soportes para que no se me pierda ninguno, es empezar a valorar esa visión que cada uno de ellos y ella nos va a plantear, esos conceptos, para generar a partir de ahí una discusión sobre similitudes, diferencias de enfoque que podamos tener en cada una de esas cosas. ¿Para dónde van esos conceptos y esa visión que ustedes nos van a aportar a este proceso que luego vamos a desarrollar en cada una de las fases que Efraín nos mostró, con los distintos profesionales y personas que van a estar integradas en estas acciones de participación y colaboración de temas y de ideas? De manera que yo
de nuevo, como lo hizo Efraín, les agradezco profundamente su participación y quisiera pedirle a Ariana que pueda comenzar con su presentación. Ariana es doctora en Derecho Público de la Universidad de París I. Ella además es coordinadora del grupo del área legal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, imagínense la riqueza de visión que vamos a tener con Ariana. Pero además Ariana es docente, ha enseñado Derecho Constitucional, Derecho de las Colectividades Territoriales, Derecho Procesal Constitucional. De manera que, además, con su visión como investigadora de la justicia dentro del programa de Estado de la Nación y como miembro de organizaciones que trabajan estas temáticas relacionadas con derechos humanos, creo que vamos a tener una primera visión general de cómo enmarcar la comunicación dentro de la visión de los derechos humanos. Recientemente UNESCO nos dijo que el derecho a la libertad de expresión es el derecho que potencia a todos los demás. Yo creo que nos pone UNESCO con esa definición digamos, un reto enorme. Y yo quisiera, Ariana, que usted nos pueda plantear en sus 5 minutos cómo conectamos, cómo generamos y potenciamos esa conexión con los derechos humanos desde la comunicación. Muchísimas gracias. Primero que nada, un agradecimiento al Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas por esta invitación y por estar en tan grata compañía. Nada más, simplemente aclarar que lo que aquí voy a exponer no debe ser tomado como una posición oficial de la Corte Interamericana, ni por nada por el estilo, pero sin embargo creo que desde la perspectiva de los derechos humanos podemos encontrar algunos puntos que pueden guiar un proceso ético, puesto que los derechos humanos también reflejan de cierta forma, desde una posición un poco más y un naturalista, una cierta concepción de ética universal, ¿verdad? Entonces, como punto de partida, tenemos una opinión consultiva que probablemente todos aquí conocen, que además fue solicitada por Costa Rica, que está pronta a cumplir 40 años, pero que establece, yo creo que los puntos más importantes y parte de esta idea que la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática y que entonces es indispensable para la formación de la opinión pública y que finalmente es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre. Entonces esto nos obliga a pensar primero en una relación tripartita: Estado, ciudadanos y personas profesionales de la comunicación social, y cómo van a actuar esta tríada y cómo va a haber una doble implicación alrededor de esta idea de la libertad de expresión como base de una sociedad democrática y pluralista. En un primer lugar, exige, por supuesto, un deber de protección de las personas que trabajan en comunicación. Muchas veces la Corte utiliza el término periodista porque está pensando más como en términos de los 80s y los 90s, pero podemos ampliarlo en general ahora a las personas profesionales de la comunicación. Y la Corte ha indicado que es fundamental que los periodistas que laboran en los medios de comunicación gocen de protección, y esta protección va desde lo más básico, que es la protección a la vida. Tomemos en cuenta que en el 2022 se reportaron 67 asesinatos de periodistas, casi la mitad en América Latina, entonces es una realidad preocupante. Pero también esto implica también un deber del Estado de que el ejercicio de la comunicación se pueda efectuar libremente y que se haga sin amenazas, sin presiones psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento, y esto también cuando venga de discursos públicos. Hay un caso muy interesante, el caso Ríos y otros versus Venezuela, en donde nos dice que los pronunciamientos de altos funcionarios contra personas de la comunicación de un canal en Venezuela crearon o al menos contribuyeron a acentuar o exacerbar situaciones de hostilidad, intolerancia o animadversión por parte de sectores de la población hacia personas de este medio, y lo cual fue considerado como una violación de la libertad de expresión. Entonces, implica, por supuesto, estos deberes básicos del Estado de proteger la vida, pero también de no tomar ciertas actuaciones que pueden ser formas más sutiles de restricción al derecho a la libertad de expresión, como la utilización del poder del Estado y los recursos, por ejemplo, de la hacienda pública,
para limitar la concesión de prebendas arancelarias, la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales, en el otorgamiento de frecuencias de radio, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, y esto es muy importante, en esta relación tripartita implica también un deber de las personas de la comunicación con la ciudadanía. Y entonces, recientemente en el caso Moya Chacón contra Costa Rica, la Corte subrayó algo que ya había mencionado en el caso Memory contra Argentina, que existe un deber del periodista de constatar de forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos que divulga. Es decir, resulta válido reclamar equidad y diligencia en la confrontación de las fuentes y la búsqueda de información. Esto implica, y resalto esto, un derecho a las personas a no recibir una versión manipulada de los hechos. Vean qué interesante este derecho, sobre todo en el contexto actual. Esto ha sido también retomado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en donde dice que si bien hay una protección a las personas que trabajan en la comunicación por la protección a la libertad de expresión, los periodistas cuando ejercen sus labores deben ejercer siguiendo los principios de un periodismo responsable y ético, lo dice el propio Tribunal Europeo, y lo cual resulta de particular relevancia en una sociedad contemporánea donde los medios no solo informan, sino también pueden sugerir a través de la manera como presentan la información, la forma en que dicha información debe ser entendida. Asimismo, la importancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática y la elevada responsabilidad que ello entrega para quienes ejercen profesionalmente las labores de comunicación social. Entonces, por un lado, el Estado debe minimizar las restricciones a la circulación de información, pero también debe impulsar en la mayor medida de lo posible la participación de las distintas informaciones en el debate público. Y esto, por supuesto, se puede lograr por medios coercitivos legales, pero también creo que instrumentos de buenas prácticas, de ética y de formación y educación son vitales, sobre todo en el contexto actual, en donde paradójicamente el mayor acceso a la información implica un mayor riesgo de desinformación. Y por eso considero que esta visión un poco que encuadra dentro de los derechos humanos y esta visión tripartita entre Estado, ciudadano y profesionales, espero que haya sido un punto de partida para el resto de las reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariana. Ahora vamos a escuchar a José Armando López. A José Armando lo hemos tenido ya otras veces aquí y creo que no lo vamos a dejar de tener, porque José Armando es el procurador, trabaja en la Procuraduría como director de la Procuraduría de la Ética Pública. Además de ser abogado y licenciado en Administración Pública, él trabaja desde 1993 en la Procuraduría de la República y ha tenido varios puestos, así que yo creo que además periodísticamente es una gran fuente porque conoce bastante cómo se mueve la Procuraduría respecto a este importante rol que tiene de velar y resguardar los intereses de la legalidad dentro del Estado. Así que a él, con su experiencia desde la Procuraduría, también por su participación con distintas organizaciones internacionales en temas relacionados con corrupción y ética, incluida la OCDE, que es la organización más reciente ahora, a la cual le hacemos mucho caso cada vez que dice algo, le quisiera pedir lo mismo, esta visión macro desde la ética pública aplicada a nosotros como comunicadores y nuestra responsabilidad con la sociedad costarricense. Bueno, muchísimas gracias y muy buenos días, un gusto estar en este foro. Y bueno, espero plantear algunos temas concretos o puntuales que sean de provecho en esta dinámica. Lo primero es que es un reto enorme, ¿verdad? Porque hay que identificar valores, principios y compromisos que sean comunes a todas las especialidades que conforman este colegio, ¿verdad? Entonces no solo es el reto de encontrar esos valores comunes, sino también identificarlos en ese colectivo especializado. Esto sin duda alguna me plantea a mí un reto de tratar de generar una reflexión que aplique a todos los profesionales que se agrupan en este colegio. Para evadir un poco ese compromiso, digamos, de tener que plantear temas más específicos, me voy a enfocar en la visión del Estado. Bien decía doña Yanansi, de alguna manera, pues desde el punto de vista de la legalidad y la probidad. Y los aportes ya más especializados, pues los dejo a los otros ponentes del panel.
Lo primero que hay que señalar, que creo que ya ustedes lo saben, pero desde la Procuraduría lo insistimos y lo reiteramos, es que los colegios profesionales, y este en particular, son entes públicos no estatales. A partir de ahí es fundamental entender que integran el colectivo administrativo, el colectivo institucional. ¿Por qué esto se referencia? Porque, bueno, a partir de ahí entenderíamos que como entidades públicas representan intereses profesionales. Tienen una naturaleza mixta, porque son públicos en lo tocante a las funciones públicas que realizan en cabeza de la Junta Directiva y que refieren puntualmente a las regulaciones de la profesión y su régimen disciplinario. Y en los demás aspectos, pues resultan de naturaleza privada. El Estado entonces les ha encomendado un fin público claramente establecido, que es el resguardo del debido ejercicio de la profesión. Su objetivo no es exclusivamente la defensa de los intereses de los agremiados. Su fin público va más allá, es precisamente la defensa de la colectividad, la defensa de la sociedad costarricense al velar por el adecuado ejercicio profesional de sus agremiados. Entonces, por formar parte de la administración pública y tener definidas esas funciones a los colegios profesionales, obviamente en las funciones que refieren a su condición de derecho público se les aplican las regulaciones propias de legalidad y de probidad en lo que corresponde. Dos ejemplos puntuales. En el tema de la legalidad y de cara a la transparencia administrativa, recientemente la Procuraduría General emitió un criterio con respecto a la aplicación de los artículos 50 y 56 de la Ley General de la Administración Pública, en tanto las sesiones de la Junta Directiva de estos órganos colegiados tienen que resguardarse en audio y video y definir una forma de levantar las actas. O sea, de alguna manera es el colegio profesional garantizando transparencia, no solo exigiéndola, sino también garantizándola. Y el segundo elemento que nosotros hemos insistido y reiterado, que es que en esas funciones o en esos fines públicos que tiene el colegio, se le aplica el artículo 2 de la Ley contra la Corrupción, el concepto amplio de servidor público, no el que está en la Ley General de la Administración Pública, sino para los efectos de la aplicación del régimen de integridad y corrupción. Es por eso que hay que tener cuidado a nivel de la gestión de los colegios profesionales en temas también como conflictos de intereses, la aceptación de dádivas, el aprovechamiento indebido de los cargos. Todos estos aspectos es importante tomarlos en cuenta. Señalo, y bien lo decía doña Yanancy, que de alguna manera al formar parte de este colectivo institucional y Costa Rica al suscribir el convenio de incorporación con la OCDE, se promueve lo que se denomina la integridad pública. No es hacia afuera, sino hacia adentro. La integridad pública es el posicionamiento consistente y la adhesión de valores éticos comunes, así como el conjunto de principios y normas destinadas a proteger y mantener y priorizar el interés público sobre los intereses privados. De ese enunciado se extraen dos aspectos muy importantes que a veces a los abogados nos cuesta ver, que es la relación entre ética y derecho. Hoy nos convoca la ética, hoy nos convoca el identificar principios, valores, compromisos comunes de las personas agremiadas. Por lo tanto, el documento que se va a elaborar es un documento orientador, pedagógico y de incidencia en el ámbito conductual. Sin embargo, este esfuerzo debe integrarse y alinearse con el derecho para garantizar el fin público del colegio. En otras palabras, es necesario vincular este código de ética con el código deontológico, el código que establece los deberes profesionales y su régimen de disciplina. Así las cosas, en este contexto y desde mi perspectiva, para la elaboración de este código es fundamental, ¿verdad?, que se logre identificar esos valores, principios y compromisos que apunten tanto al fin público del colegio que busca la protección de la colectividad, de las personas ciudadanas mediante el aseguramiento de la calidad y la pericia de las personas profesionales en los distintos colectivos que agrupan este colegio.
Esa es la ética profesional, la ética aplicada a la administración pública. Pero también hay que identificar esa ética que se logre generar a partir de las relaciones y vínculos personales y familiares de las personas agremiadas. Una ética colectiva, una ética social. Y por último, la que refiere a aquellas conductas puntuales y concretas de la persona agremiada, una ética individual. Creo que por ahí sería el aporte en esta primera parte. Muchísimas gracias, José Armando. Seguimos por acá con los azules. Giselle también suele repetir acá en este espacio. Recientemente nos dio una capacitación fabulosa de varias semanas sobre temas de libertad de expresión. Giselle está del lado nuestro y del lado de ustedes, en el sentido de que Giselle es comunicadora también, pero ha ampliado su visión a un campo que nos permite entender muchísimo más los alcances, limitaciones, deberes propios y del Estado y otras organizaciones desde el derecho. Y además, como docente, pues tiene también esa visión fresca de lo que los estudiantes reclaman y las obligaciones que tenemos. Giselle además es responsable del programa de libertad de expresión de la Universidad de Costa Rica, así que Giselle nos combina varias visiones desde la academia, desde la profesión, desde el derecho. Además, Giselle es bastante crítica y dura, así que es parte de lo que esperamos que ella nos pueda aportar en sus 5 minutos. Bueno, muy buenos días, muchas gracias, un gusto de compartir con Ariana, con Armando y con Gustavo y desde luego con Yanancy. Un agradecimiento al Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación. Hay siempre que recalcar que es un colegio que no solo alberga profesionales en periodismo, sino en distintas áreas de la comunicación social. Agradecerle la invitación y agradecerles este proceso que se inicia hoy, que desde luego nos convoca desde distintos frentes, y es que efectivamente el desarrollo de las redes sociales, del internet, de la inteligencia artificial ha provocado un cambio sin precedentes en las formas en que las personas producen, distribuyen y acceden a la información. Y esto, si bien ha generado un ejercicio más amplio de los derechos comunicativos, es decir, procesos comunicativos mucho más participativos, inclusivos y transparentes, también ha provocado muchos niveles de contaminación informativa, de desinformación deliberada, de deterioro del debate público y consecuentemente de instituciones y procesos democráticos. En ese sentido, el proceso que nos convoca es fundamental para, como lo decía ahora Armando, un ente de derecho público que está obligado a representar no solo los intereses de las ciencias de la comunicación, sino que tiene fines de interés público delegadas por el Estado. En ese sentido, me parece a mí que en el escenario local, además, hemos visto un tema importante que es los desafíos que tiene el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en Costa Rica, las amenazas, el deterioro que podríamos estar sufriendo en distintos ámbitos para el ejercicio de la libertad de prensa. Diría yo un proceso además de instrumentalización de la comunicación institucional y pública a beneficio de jerarcas de instituciones del Estado, una desintermediación del papel que tiene la prensa como actor legítimo para controlar el abuso del poder, para la lucha contra la corrupción, para evitar el ejercicio arbitrario del poder público y poder político, y me parece que eso desde luego nos debe interpelar para iniciar procesos como estos, y procesos desde luego en el ámbito de las aspiraciones que tenemos en el plano subjetivo como profesionales en comunicación, en el plano organizacional o corporativo, desde las empresas, medios de comunicación, iniciativas ciudadanas de comunicación, y en el plano también del contexto social. Y yo diría que al menos debería de convocarnos 4 compromisos concretos. En primer lugar, un compromiso con la institucionalidad democrática, con el derecho a la libertad de expresión y con las garantías que debe tener un Estado democrático para el ejercicio amplio de este derecho,
pero también con el derecho de acceso a la información pública que deriva del derecho a la libertad de expresión, y para garantizar desde la comunicación institucional que lo que se comunica no sea el interés del jerarca de turno, sino realmente la información que le interesa a la ciudadanía. Este compromiso con la institucionalidad va también de la mano de defender principios esenciales de la democracia liberal, como la separación de poderes, la independencia del Poder Judicial y en general el sistema de frenos y contrapesos. Un segundo compromiso, diría yo, que es en el plano de una comunicación fincada en los derechos humanos. Es decir, que volvamos los ojos hacia, digo yo, retrocesos importantes que quisieran algunos sectores en materia de derechos humanos, y en esa medida me parece que hay que repensar una comunicación empática con los derechos humanos y particularmente con la comunicación relacionada con sectores vulnerabilizados, las mujeres, colectivos como colectivos sexualmente diversos, poblaciones indígenas, personas con discapacidad, personas adultas mayores, la niñez y las personas en general menores de edad. Yo creo que hay que volver los ojos a una comunicación más empática con estos derechos. En tercer lugar, diría un compromiso con el uso de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial al servicio de las personas, al servicio del bien común y no de intereses particulares. Y en esa medida, hoy se está hablando muchísimo en el mundo del periodismo algorítmico, cómo vamos a producir informaciones a través de inteligencia artificial. Eso nos plantea desafíos éticos fundamentales. Y diría que un cuarto desafío tiene que ver con la calidad de la información, un compromiso con la verificación de los datos, con la lucha contra la desinformación, con generar contenidos que tengan un relevante interés público y combatir la banalización de contenidos periodísticos y de otro tipo. A la luz de esto, yo volvería los ojos a lo que mencionaba ahora Ariana, y es que efectivamente la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si bien es una jurisprudencia que tutela ampliamente la libertad de prensa, los discursos de interés público y le da una protección y garantías para los periodistas, también ha señalado las responsabilidades que hay en el ejercicio de esta profesión. Y particularmente nos habla, por un lado, de ese deber de contrastación de las fuentes, de esa equidistancia que debe tener el periodismo con las fuentes de información, del principio de veracidad, que es un plus de diligencia que debe tener el periodista a la hora de la cobertura informativa, pero también nos habla del pluralismo informativo, la necesidad de que en los procesos comunicativos revelemos esas distintas voces, esos distintos actores, esos diferentes enfoques. Y cerrando con algo que ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el periodismo debe ser de buena fe, y yo pienso que un proceso ético empieza con la buena fe de quienes empiezan a construirlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Giselle. Y nuestro último ponente, yo cada vez que puedo le alabo la pluma y últimamente además le alabo el verbo, porque Gustavo Román realmente nos asombra siempre con su capacidad de, digamos, de tocar ciertas cosas muy sensibles de una manera además muy correcta y muy caballerosa. Así que él, desde su experiencia, su visión como director general de Estrategia y Gestión de Política del Tribunal Supremo de Elecciones, y con esta capacidad que ha tenido además de enfocar muchas problemáticas que tenemos en la comunicación u oportunidades, dependiendo de cómo las convirtamos, viéndolas también desde el ejercicio de la democracia en su concepto más puro, a veces el único para muchas personas, que tiene que ver con los procesos de elección popular y esta participación continua de la ciudadanía para fortalecer esos procesos continuamente. Entonces, Gustavo, sin duda espero de nuevo que puedas hacer esos señalamientos valiosos ahora y ojalá durante todo este proceso. Bueno, pues muchas gracias. Primero quisiera felicitar al colegio y al Tribunal de Honor y Ética por la lucidez
de darle importancia a la reflexión ética en los tiempos que corren, en los que todo es muy importante, la eficiencia, la rapidez, la ética es como lo último, ¿verdad? Y por eso creo que estamos como estamos. Y también por la valentía de emprenderlo, y además de emprenderlo como lo están emprendiendo don Efraín, con un acto de apertura, el acierto de la apertura a otras voces externas al colegio. Me parece un agradecimiento, un acierto, y quiero agradecer que me hayan considerado dentro de ese proceso. Es difícil hablar después de ustedes, porque comparto todo lo que han dicho y además porque lo han dicho de una manera muy, muy clara. Yo voy a acotar porque es poquito el tiempo y ahí está la espada de Damocles, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Entonces solo voy a hablar de unos profesionales de la comunicación, nada más, por eso, por tiempo, no porque me parezca más importante que otras disciplinas, pero me voy a concentrar en el periodismo. Y voy a proceder de forma inductiva y negativa. Es decir, que en lugar de hablar de principios generales de la profesión, quiero enumerar formas concretas en las que en la práctica los periodistas pueden lesionar deberes profesionales. Ese va a ser el enfoque, por eso hablo de un enfoque inductivo y además negativo. Y el común denominador, si uno los ve todos en conjunto, voy a hablar de cuatro de estas formas concretas en las que en la práctica los periodistas pueden lesionar sus deberes profesionales. El común denominador de las cuatro es la presión económica. Creo que esa es la razón de fondo. La primera es la tensión que hay entre la dependencia del mercado publicitario y el compromiso con la verdad y con los valores en general. Esto lo advirtió ya, imagínense, Max Weber a principios del siglo XX. Es muy difícil la defensa comprometida de la verdad y después de un corte publicitario pasar al anuncio de las cremas antiedad. Complicado. Digamos, genera cierto cinismo, ¿verdad? Incluso en la audiencia. Es difícil defender, como se defiende desde la prensa, ciertos valores, por ejemplo, la igualdad entre hombres y mujeres, y después pasar a una publicidad que objetiva, machista, que objetiva que cosifica a las mujeres. Y ni qué decir cuando ya se da el paso al public reportaje y es el propio periodista, a veces en el propio set de televisión, el que hace la publicidad de un producto, y entonces se destroza cualquier barrera entre lo periodístico y lo comercial. El segundo es el famoso clickbait, ya no solamente por una presión económica, sino también por una presión digital sobre las prácticas periodísticas, la prioridad de impresionar antes que de informar en los titulares, y esto pasa incluso en la prensa de referencia ya hoy en Costa Rica. Prioridad de impresionar antes que de informar en los titulares y además de hacerlo rápido. Eso conspira contra la verificación de la que hablaba Giselle y expresa ese famoso sentimiento de que algo es demasiado bueno como para confirmarlo, porque si voy y lo confirmo es capaz que no es cierto y ya no lo puedo publicar. Luego está el tema de la presión por reducir costos, que tiene que ver con la crisis del modelo de negocio. Salas de redacción cada vez más pequeñas, pero el hecho de que sean más pequeñas no significa que puedan publicar menos notas informativas. Todo lo contrario, la misma cantidad de notas o incluso más notas que antes, pero con salas de redacción más pequeñas. ¿Cómo se sale de ese pereque? ¿Cómo se sale de ese conflicto, de ese dilema? Con tres soluciones, entre comillas, porque no solucionan nada. La primera, sobre todo en la cobertura de casos de corrupción, es la simplificación moralista. Simplemente reducir casos complejísimos de corrupción a un asunto de buenos contra malos, de una flaqueza moral de los que cometieron la corrupción frente a un heroísmo moral de los que la denuncian. Al comprimir un complejo caso de corrupción en una simple parábola moral, el periodista no solo renuncia a prestar el servicio público propio del oficio, que es hacer comprender la situación,
sino que se reduce a sí mismo a una suerte de sacerdote que oficia un rito de catarsis social, de rencor y de frustración, ¿verdad? Contar que el millonario tal ahora tiene que comer sopa de mondongo en la cárcel y que está en una celda de 4x4, ese tipo de cosas. Otra forma de solucionar el dilema económico es lo que algunos llaman el ambosladismo. Ambosladismo es escudarse en la equidad periodística. Traiciona el deber de ofrecer a los lectores hechos más que posturas enfrentadas. Y entonces, en vez de ofrecer hechos, mejor nada más muestro las posturas enfrentadas y después ya la hago todas y además los pongo a votar. Vote con cuál opinión, con cuál posición está usted. Eso crea una niebla de incertidumbre entre hechos contrastados y rumores propalados, y es un ejercicio que reduce el periodismo a un poner micrófonos y recabar opiniones. Por supuesto, es más rápido y más barato que hacer investigación. Y el encuadre de conflicto, sobre todo en la tradición del infotainment, cuyo lente periodístico siempre prefiere la entretenida locuacidad del bufón, que es mejor todavía si el bufón es agresivo, atrae más la atención, eso eleva el rating a la vez que degrada valores republicanos. En un editorial, Karen Attiah, editora de opinión del Washington Post, dijo, y cito, los medios jugaron un papel en el ascenso de Trump. Es hora de que asumamos responsabilidades. No ha habido grandes esfuerzos como industria para examinar sistemáticamente el papel que desempeñamos en el viaje de Estados Unidos al borde del abismo. Y termino con una última cosa que sé que ya me pasé. El cuarto punto es el conformismo con la audiencia. Es la sustitución del criterio de relevancia de lo que es de interés público, decido lo que es relevante según lo que es de interés público, sustituirlo por lo que al público le interesa, que es algo en lo que nuevamente la digitalización genera una presión porque pone frente al periodista la visibilización de las notas más leídas, de las más cliqueadas. Y eso tiene dos manifestaciones en las que no voy a profundizar por tiempo, pero si interesa después puedo comentarlas, que son la legitimación de la irracionalidad del pensamiento mágico, hay mucho de eso en el periodismo costarricense, legitimación de la irracionalidad del pensamiento mágico y negativismo antipolítica. Muchísimas gracias. Ok, yo he estado tomando notas como buena periodista y entonces voy a hacer un esfuerzo de simplificación de conceptos validados o confrontados, dependiendo de lo que ustedes opinen y estimen. Y ya luego pues el tribunal va a sistematizar más adecuadamente todas las ponencias y verá si hay algo en que tal vez pude yo haber fallado y lo incluirá. El primer punto que quiero incluir lo trajo Armando a la mesa y tiene que ver, y lo voy a poner de primero, no porque sea el más relevante, sino porque creo que de alguna forma, digamos, también tiene que ver con el rol que tenemos quienes estamos en este momento dentro del colegio, reconociendo al colegio como una entidad que tiene responsabilidades no solo con sus colegiados, sino con toda la profesión, y esa es la razón por la cual, digamos, estamos haciendo este esfuerzo. Siendo entonces, como decía José Armando, el colegio un ente válido, ¿verdad? Tenemos una responsabilidad validada en este proceso que vamos a desarrollar de resguardar el debido ejercicio de la profesión. ¿Cómo creen ustedes, y tal vez primero José Armando y cualquier otro que quiera opinar en ese sentido, que quienes estamos aquí temporalmente nos debemos hacer responsables frente al desarrollo y el ejercicio de este trabajo de supervisión o de fiscalización y aporte y generación de valor a las profesiones? Porque hoy, en este momento, los que estamos aquí, los que estuvieron aquí, los que van a estar aquí, salen de este colegio sin responsabilidades de ningún tipo. La única responsabilidad es la que nos asocia, digamos, los colegiados cuando votan. Pero más allá de eso, nosotros podemos aquí hacer lo que queramos, instrumentalizar al colegio políticamente, por ejemplo,
y salimos de aquí sin ningún tipo de responsabilidad. ¿Cómo verían ustedes que desde el código nosotros podamos enfrentar a quienes desde el servicio en el colegio por decisión propia instrumentalizamos al colegio y por tanto somos los primeros, digamos, que atentamos contra las obligaciones del colegio? Armando y algún otro que quiera. Bueno, realmente es un tema, si se quiere, complejo, pero de abordaje actual. Eso es parte del llamado, del mensaje que está haciendo la Procuraduría de la Ética, y por eso recientemente se ha suscrito con los colegios profesionales un convenio de colaboración, precisamente para trabajar en ese aspecto que es fundamental. Entender que en la dinámica de los colegios profesionales el fin público es precisamente garantizar y asegurar la pericia, el buen ejercicio de la profesión. Y esto, como bien lo dice, este tipo de ejercicios que hoy nos convocan es fundamental, porque esa es la ruta que hay que seguir. Cuando yo les planteé a ustedes el enfoque de la integridad pública de la OCDE, no fue por un tema simplemente de referencia, era, y quizás no me alcanzó el tiempo, para reflexionar de que ellos ponen y ponderan el tema de los valores como un eje fundamental de la integridad. Y entonces no solo es un tema estrictamente de enfocarnos en el derecho, es ver también el tema de la ética, el tema de los valores y también vincular el tema ya propiamente de la responsabilidad que se puede generar. Tal y como lo plantea, ¿verdad?, en la interrogante, efectivamente puede haber responsabilidades, pero como responsabilidades también tienen que asumir servidores públicos hoy de situaciones que antes de alguna manera la sociedad toleraba, aun y cuando desde muchos años atrás los estándares de integridad están en nuestro país. Si revisamos las regulaciones anticorrupción, desde el año 2004 prácticamente existen, pero hoy, como ha cambiado el abordaje de esta temática, hoy hablamos de una gobernanza donde se preocupa la sociedad por la transparencia, la rendición de cuentas, la integridad en el ejercicio de la función pública, pues ya volvemos a ver que efectivamente hemos tenido normas que han regulado esa materia. Lo que yo estoy planteando de alguna manera es que hay que avanzar en esa dinámica de responsabilidad, porque tarde o temprano alguien va a asumir por omisión, por desconocimiento, una responsabilidad que siempre estuvo ahí. Mucha gente, y pongo este otro ejemplo, no solo ser miembro de una junta, por ejemplo, directiva de un colegio profesional, muchas personas se integran a las asociaciones de desarrollo comunal de buena voluntad y no se dan cuenta que al recibir fondos públicos precisamente también son responsables de sus actuaciones y a veces lo hacen de manera desinteresada, son personas que hacen un aporte, pero que se genera una responsabilidad importante. Hoy, entonces, y con esto concluyo, es importante hablar de fortalecer los valores, de fortalecer esa gestión ética, pero también vincularla con el tema de la responsabilidad. Y eso a todo nivel. Hoy estamos hablando de colegios profesionales y también tenemos que hablarlo del régimen de disciplina de los servidores públicos. No es posible que este país, con esto concluyo, siga criminalizando la corrupción, creyendo que corrupción únicamente se ventila en la jurisdicción penal y poco o nada hacemos en la vía administrativa precisamente para poder contener todas esas situaciones que después se nos salen de las manos. Son aspectos que hoy, ¿verdad?, además de todos esos valores, todo este entorno, tenemos que ir analizando en la perspectiva actual. Muchas gracias. Yo dejaría como un punto que me parece muy relevante que podamos desde el código definir, ¿verdad?, en cuanto a las responsabilidades particulares que podemos asumir algunos, y por supuesto que lo hago con toda la amplitud en el sentido de que la Junta Directiva está totalmente dispuesta a ser la primera, digamos, que asuma cualquier tipo de valoración sobre las responsabilidades que nos corresponden a quienes de alguna forma, sin ser funcionarios públicos, digamos, venimos a hacer un servicio público. El segundo punto que plantearía lo mencionaron Arián y lo mencionó Giselle, y tiene que ver con las responsabilidades asociadas a las profesiones, ¿verdad? En el sentido de que es muy importante este entorno de participación en el cual nos movemos en este momento en la sociedad, en buena medida por la tecnología, pero al tener esas opciones, al mismo tiempo las responsabilidades aumentan,
las responsabilidades de equidad, diligencia, decía Arián, no manipular, y el cuidado de los excesos, ¿verdad? Entonces aquí llegamos a un punto donde uno dice, ok, tengo muchas oportunidades, ¿cómo pongo en juego esas oportunidades respecto a las responsabilidades? ¿Cómo podemos desde una visión ética o deontológica plantear ese equilibrio continuo en aprovechemos las oportunidades que nos da esta amplitud de libertad y al mismo tiempo cómo yo asumo y recuerdo mis responsabilidades? Arián decía buenas prácticas de formación, ¿verdad? ¿Qué más podríamos incluir, digamos, dentro de esas consideraciones, de esos equilibrios, oportunidades, este entorno maravilloso que tenemos y responsabilidades desde la profesión? Bueno, yo creo que el Colegio de Periodistas es un ente que está obligado a fortalecer la capacitación de sus agremiados y agremiadas y fortalecerlo en el sentido de afianzar estos principios, valores y aspiraciones que tenemos en las distintas disciplinas. También es válido un régimen sancionatorio de carácter disciplinario que la ley le otorga al Tribunal de Ética en general de los colegios profesionales, que hoy en día se complica en un colegio como este, en donde no hay una colegiación obligatoria. Entonces, para aplicar un régimen sancionatorio es complicado porque no alcanza, digamos, a gran cantidad de personas que ejercen el periodismo y la comunicación sin ser parte de este colegio profesional. Yo pienso que tendríamos que empezar a trabajar, y me parece que en eso sí puede incidir un colegio profesional, trabajar a nivel de educación formal, desde los primeros niveles educativos, para trabajar en valores, en principios, pero sobre todo sensibilizar sobre derechos esenciales de las sociedades democráticas. Hoy es muy fácil ver en redes sociales ese gran nivel de desafección que hay con la institucionalidad democrática, con los principios y valores, digamos, de una sociedad civilista. Y se pregunta uno hasta dónde nuestra educación formal está dando la talla para formar a niños, niñas, jóvenes, precisamente fortalecidos en estas obligaciones de carácter cívico. Entonces, creo que el colegio se puede proyectar más allá de sus afiliados y que el colegio tiene esa misión para alcanzar hoy en día, más allá del ámbito disciplinario o de las disciplinas que encierra esta corporación profesional, tocar un poco más el entorno social. Y yo creo que la defensa de ciertos principios es medular por parte de un colegio profesional como este. Ariana, no sé si tal vez el elemento de buenas prácticas, formación, podemos aprovechar ahí. Claro, sí, y para retomar también algo que dijo don Armando, tenemos esta costumbre, y en Costa Rica está muy arraigada, de pensar que toda solución tiene que pasar por una vía sancionatoria y ojalá penal. Y en materia de comunicación, esto es particularmente delicado por dos cosas. Lo que dijo doña Gisela, primero, que aquí, y culpa de la Corte, no hay colegiatura obligatoria en respeto a la libertad de expresión, y que además las sanciones penales también tienen que pasar por este triple test de la proporcionalidad, de la necesidad de un régimen democrático y que estén establecidos en una ley para poder ser límites válidos a la libertad de expresión. Pero yo creo que también esto pasa por cambiarnos un poco el clic de pensar en esta lógica únicamente sancionatoria y de las reacciones ex post. Y aquí es donde yo creo, suena como muy sencillo, pero la clave está en la educación, en todo lo que podemos hacer antes. Y también para hacer avanzar el burrito, como dicen los franceses, se necesita no solo el darle, sino el ponerle algo para que avance, la zanahoria para que avance, dicen los franceses. Y entonces también tener como incentivos que justamente pongan en adelante las buenas prácticas, por ejemplo, en el periodismo. Entonces, estamos acostumbrados, lo que nos decía Gustavo, el clickbait entonces favorece por lo general muchas veces a un periodismo de mala calidad.
pero entonces poner adelante, porque tenemos aquí en este país ejemplos, los buenos ejemplos de periodismo de investigación, de buenas, que tal vez también son de temas que llaman, pero que lo abordan desde una perspectiva en donde hay una verificación de las fuentes, en donde se trata de abordar también desde una forma, para retomar lo que dijo doña Gisela, de empatía con los derechos, y se trata además de poblaciones vulnerables. Entonces yo creo que sí, por supuesto está toda la parte deontológica y de responsabilidades, pero en esta materia en específico creo que la formación, la educación, las buenas prácticas y el poner adelante como colegio aquellas buenas investigaciones, aquellos buenos trabajos que se están haciendo en comunicación podrían ser también un elemento importante, también en la parte de educar a la ciudadanía y demostrarle, miren, ok, sí, tenemos estas formas de comunicación un poco basura, a veces hasta anónimas por medio de redes sociales. En lugar de esto, vea, también está esta posibilidad de una información bien recopilada sobre temas actuales, sobre temas que interesan. Entonces creo que también dejar un poco de lado esta lógica de que todo tiene que pasar por la sanción, ya sea deontológica, civil, administrativa o penal, y pensar también en las formas que podemos incentivar estas buenas conductas, y también en la educación. Hay muchísimos ahora ejemplos de prácticas en las escuelas, desde la primaria, en donde enseñan a determinar fake news. Y ya forman parte de los currículum en algunas escuelas de poder ya definir qué es una información falsa, cómo distinguir una información falsa, qué hacer, y entonces integrar también eso a los pensum y a las currículas de las escuelas. Y yo creo que en eso el colegio podría tener un papel rector en incluir esto desde los programas, y yo diría desde la educación primaria. Estamos hablando entonces de una incidencia muy básica, ¿verdad? Desde el principio, digamos, de nuestra formación como ciudadanos, partícipes de la comunicación, y una incidencia continua con los profesionales. Gustavo, ¿y cómo hacemos cuando los profesionales llegan al mercado, a las empresas, organizaciones, y se enfrentan con parte de lo que usted mencionó, ¿verdad? De que hay que procurar clics, hay que procurar ventas. Este video tiene que ser muy llamativo porque tenemos que lograrlo. La campaña de publicidad, de ahí vamos a poner a una muchacha muy guapa, ¿verdad? Para atraer. O sea, ¿cómo logramos luego de este proceso de incidencia, trabajo profesional, lograr que ese profesional se mantenga firme en las organizaciones, en este entorno, digamos, tan activo que tenemos hacia afuera? Qué pregunta. Yo creo que precisamente por lo que estás apuntando, el trabajo no puede reducirse o agotarse en la reflexión ética y en la elaboración de un código de buenas prácticas y tal. Es decir, es errado creer que los vicios que hoy estamos viendo en el ejercicio del periodismo en todo el mundo responden a flaquezas éticas de los profesionales de la comunicación o otra cosa que se ha instalado mucho, mala formación. ¿Es que las universidades ya no los forman bien o es que se han perdido los valores? Hay elementos de corte estructural de la industria de producción de noticias y también del ecosistema de medios que constriñen el ejercicio profesional de los periodistas y que de alguna manera incentivan o incluso fuerzan algunas de estas prácticas. Quiero decir, no basta solamente con tener los principios claros, si además voy a tener una jefatura o una estructura en la que se me va a imponer una serie de parámetros o de dinámicas profesionales que riñen contra esos principios. La motivación o el llamado para el colegio de periodistas y de profesionales en ciencias de la comunicación sería que, aparte de este deseable ejercicio de repensar
un código de ética para los profesionales en este colegio, la reflexión tiene que ir más allá. Y la reflexión tiene que ver también con el modelo de negocio, con la industria de las plataformas digitales. Tiene que haber, quiero decir, un colegio de periodistas y de profesionales de la comunicación, yo creo que tiene que tener una voz política también en la sociedad para plantear este otro tipo de cuestiones. Porque, ya con esto cierro, no puede agotarse simplemente en que los profesionales vayan bien formados técnicamente de la universidad y con buenos valores ético-profesionales, no alcanza. Correcto, eso se complica cuando además dentro de nuestra profesión tenemos relacionistas públicos, ¿verdad? Porque a veces ellos son los que, por dicha, nos frenan a los que somos poco políticos y queremos, digamos, tener voces más fuertes, pero comprendo el punto y me parece muy relevante para efectos del proceso. Creo que hay coincidencia claramente en que digamos, el principio fundamental de todo lo que tenemos que plantear en el código tiene que ver con el derecho de la libertad de expresión, ¿verdad? Que es como el derecho humano que nos agrupa, nos vincula en estas profesiones, pero viéndolo desde la perspectiva de los comunicadores como privilegiados en su uso, pero al mismo tiempo responsables máximos de también el cumplimiento del derecho de la mejor forma. Ustedes mencionaban, lo mencionó Ariana, lo mencionó también Giselle, el tema de cómo el Estado tiene que ser un protector, ¿verdad?, de este derecho humano. Nosotros coparticipar con el Estado y con todas las organizaciones en esa tarea, pero al mismo tiempo cómo evitar que el Estado, por sus ocupantes de turno, conviertan esto y su propio poder en una forma, digamos, de utilizar indebidamente este derecho, digamos, de aplicarlo indebidamente. Y se hablaba, lo decía Giselle, la importancia también de la defensa de la participación, pero con ese cuidado de los excesos, digamos, que muchas veces se puede producir en este uso del derecho, de la libertad de expresión. Entonces, tal vez aquí, y es muy complicado lo que les voy a pedir, pero ¿cómo ven desde el código un planteamiento que incorpore la relevancia del derecho a la libertad de expresión, pero al mismo tiempo la tutela que nos corresponde al ejercicio de ese derecho, no solo a nosotros, sino también respecto al poder político del momento? No sé si tiene que ver incluso un poco con lo que decía Gustavo, de que a veces también hay que ser un actor político, ¿verdad? Bueno, yo pienso que los derechos coexisten y pueden coexistir en una sociedad democrática y ser armónicos en su realización. Yo pienso que el derecho a la libertad de expresión puede ser protegido ampliamente en una sociedad democrática sin dejar de proteger también otros derechos importantes, como es, por ejemplo, a todos aquellos relacionados con el principio de igualdad, de no discriminación, con la protección de los derechos de la personalidad de todas las personas en una sociedad, con mecanismos también para combatir los discursos de odio. En la misma Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 13, inciso 5, establece que por ley estarían prohibidos discursos que hagan apología del odio racial, religioso. Es decir, el mismo derecho internacional de los derechos humanos nos da una visión amplia de cómo ponderar derechos, y en una sociedad democrática la libertad de expresión es un derecho especialmente protegido, pero no en todos los casos, sino especialmente cuando se refiere a asuntos de relevancia pública, cuando se refieren a la actuación de los órganos públicos y de los funcionarios públicos. Por eso esa especial protección que tiene la libertad de prensa, porque el contenido de este derecho versa fundamentalmente sobre asuntos que le interesan a la colectividad. Entonces, hay discursos que la sociedad debe proteger especialmente. Y yo pienso que un código de ética, un código deontológico debe aspirar a dejar muy clara esa obligación que tenemos las personas comunicadoras de proteger especialmente la libertad de expresión cuando se refiere a asuntos de relevancia pública. Esto no significa que no asumamos compromisos con otros derechos de las personas.
Y la libertad de expresión no es un derecho absoluto, tiene límites, como decía Ariana ahora. Claro, esos límites deben estar formulados de manera tal que no restrinjan ni de manera directa ni indirecta el ejercicio de la libertad de expresión. Y por eso se ha desarrollado tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo, el test de proporcionalidad, es decir, cualquier regulación debe observar el principio de legalidad, el principio de legitimidad, el principio de necesidad. Por lo tanto, cualquier regulación no es buena. También tenemos que volver a los ojos a esos intentos de restringir el derecho a la libertad de expresión alegando intereses legítimos, ¿verdad? En Nicaragua la ley de ciberdelitos pretende proteger el orden público y la seguridad del Estado y no es más que un mecanismo para callar la disidencia política. Entonces, lograr ese equilibrio entre derechos y darle una especial protección a la libertad de expresión sobre asuntos de relevancia pública me parece que es digamos, la guía para incluir un compromiso de estos en un código. Ya tengo las preguntas y algunas de las preguntas incorporan algunas de las cosas que tenía. Solo quiero mencionar una cosa que me parece que no está en las preguntas y que creo que es un elemento fundamental y me atrevo a decir que los 4 coinciden y lo mencionó Giselle y es la empatía especial que debemos tener los comunicadores con los grupos vulnerables, ¿verdad? Que ahí posiblemente sí vamos a ser subjetivos. La objetividad tiene que ver con que tenemos que tener una protección especial desde la comunicación a los grupos que consideramos vulnerables. Claro, ahí ya entramos en un espectro muy amplio de cuáles serían esos grupos vulnerables, me parece que desde la lógica de los derechos humanos deberíamos verlo, pero lo dejo planteado como algo que creo que es algo coincidente. Gustavo, aquí hacen una primera pregunta. ¿Cuál es la responsabilidad de la comunicación social frente al disruptismo que genera la inteligencia artificial? Y de pronto, frente a la tecnología con todos sus múltiples cambios y cómo incorporar todo el elemento de este disruptismo de la comunicación, a la comunicación de la inteligencia artificial y la tecnología dentro del proceso del código. Nada más algo en relación con las poblaciones vulnerables. Creo que tiene que ver con la representación, pero también tiene que ver con las fuentes. Es decir, es muy usual que poblaciones que se asumen como vulnerables en nuestra sociedad sean sujetos pasivos en las notas informativas. Es decir, son otros los que hablan de ellos, pero no son ellos los que hablan de sí mismos. Eso quería nada más apuntarlo en relación con esto. Yo es que no creo en la inteligencia artificial. Yo sé que esto puede sonar, lo estuve hablando con el papá de Ariana, por cierto, hace poco. Yo creo que ni es inteligente ni es artificial. Es decir, lo que es inteligente son los programadores que la hacen y son naturalmente inteligentes, son genios de las mejores universidades del mundo, no son artificiales. Pero la inteligencia tiene que ver con la resolución de problemas para la subsistencia. Y eso es algo que solamente tenemos los órganos, los seres vivos encarnados en cuerpos. Y lo tiene desde Einstein hasta una cucaracha que busca su alimento. Esto no lo tiene. Esto es tan tonto que si yo no lo enchufo se muere. No sabe de nada. Puede ser que me dé respuestas sobre todo, sobre el bosón de Higgs si lo busco, pero sabe tanto de eso como la calculadora sabe cuánto es 4 más 5. La calculadora no sabe cuánto es 4 más 5. Está programada para darme esa respuesta. ¿Por qué hago esta perorata? Porque creo que el primer paso que tenemos que hacer para no caer en ridículos como proyectos de ley desarrollados por inteligencia artificial o estas cosas, lo primero que tenemos que hacer es desfetichizar este nuevo fetiche que nos están vendiendo. No, los periodistas no son sustituibles por la inteligencia artificial. No lo son, salvo que creamos que el trabajo de un periodista es leer un teleprompter. Si creemos que ese es el trabajo de un periodista, sí, claro, es sustituible por la inteligencia artificial, pero yo creo que el trabajo periodístico tiene que ver con muchas otras cosas más que eso y eso es lo que quería decir.
Efraín, voy a romper el protocolo, perdón. Es que doña Lidia quiere hacer la pregunta verbal y yo no puedo quitarle a doña Lidia de ese espacio. Solo doña Lidia, por favor, porque si no, no salimos. Gracias, Nancy. Comenzabas. Ya va, doña Lidia. Hola. Es para que nos quede grabado, doña Lidia. Hola, hola. Acá vamos con otro. Aquí está. Bueno, perdón. Sí. Ahí viene otro, Acá doña venimos, Lidia, acá ya venimos. le traen otro, Alan viene con otro. Bien puntual, ¿verdad, doña Lidia? Dijiste al inicio de tu introducción a este foro que había que conectar, cuando hablábamos de ética y honor, lo que nos habían enseñado nuestros padres y maestros, de esto con esto. Ahora yo quisiera plantear aquí y dejarlo como una pregunta, ¿cómo se conecta? ¿Cómo se hace la conexión de todo esto con esto? Con el bolsillo. ¿Cómo es que todas nuestras fuerzas morales y éticas se desvanecen, se enflaquecen cuando se trata del salario que vamos a devengar? Eso es fundamental. Puedo extenderme más, pero como me dijiste, es corto. Gracias, doña Lidia. Era un poco lo que hablábamos ahora de cuando llegamos a la calle, ¿verdad? Y tenemos la presión del cliente o tenemos la presión del jefe o la jefa. Tiene que ver con la autonomía, con la profesionalización del periodismo. No, cuando digo profesionalización no me refiero a la titulación, sino que me refiero a la autonomía de un grupo de personas que se dedican a una disciplina para definir las propias reglas de esa disciplina. Con eso me refiero a profesionalización. La autonomía que tiene un grupo de personas que practican una disciplina para definir las propias reglas y prácticas de esa disciplina. Usted puede ser un médico en la clínica bíblica, en la clínica católica o en el hospital mormón y la apendicitis la va a sacar igual. Perdón, la apéndice, no la apendicitis. La apéndice la va a sacar igual. Porque la profesión médica es una profesión que ha logrado consolidarse de esa manera. No es el caso del periodismo. El periodista siempre fue proletario, siempre fue empleado de los dueños de los medios de comunicación. Ahora es más fácil tener medios independientes, pero esa no era la práctica. Tener una imprenta, tener una radio, tener una televisión era muy caro. Y siempre existieron tensiones entre los periodistas como profesionales, sus fines, sus principios y los de los dueños de la profesión, los de los dueños de los medios. Y a veces había convergencias virtuosas, pero a veces había tensiones. Y la participación de doña Lidia creo que permite recuperar desde la experiencia lo que antes decía. Está muy bien, es fundamental que hagamos esta reflexión ética, deontológica, que se establezca un código, pero sería ingenuo creer que eso alcanza, que eso basta y que eso resuelve la cuestión. Doña Lidia, perdón que meta el tema, pero yo sí creo que es parte de la responsabilidad del colegio que trascienda el código, ¿verdad? Y creo que tiene que ver, tenemos muy buenas prácticas en Costa Rica, a veces nos cuesta verlas, pero yo conozco empresas de comunicación que seguían con un principio y ese principio no lo sueltan y sobre eso participan en licitaciones, piden, digamos, proyectos y lo logran y son exitosas, ¿verdad? Bajo una lógica de emprendimiento donde conectan todo, ¿verdad? Conectan lo social, lo ambiental, lo económico, ¿verdad? Creo que conectan el corazón y la mente y creo que conectan también el bolsillo. Creo que esas buenas prácticas, pero ya como una tarea adicional del colegio, muy importante, tenemos que fortalecerlas. Armando, una pregunta, si usted considera adecuado y viable que todos los profesionales y las profesionales en comunicación, colegiadas o colegiados o no, sean incluidos o alcanzados por el Código de Ética para Comunicadores Sociales.
Vamos a ver, creo que este esfuerzo lo que busca es generar, asumo yo, dos aspectos fundamentales. En primer lugar, una suerte de valores, principios, compromisos generales. Creo que esto es muy importante, pero además resultaría, y va en la línea que nos está planteando, la importancia también de ver cada colectivo, porque habrían particularidades de cada uno de los colectivos que podría apuntar como a ciertos valores comunes. Y ahora bien, lo decía doña Yanansi, tampoco puede quedar por fuera, ¿verdad?, en esta elaboración, en esta construcción, la propia junta directiva, porque claramente hay un ámbito que va más allá del tema de la ética, que puede ser de responsabilidad, pero los cobija. Entonces, creo que esto es un ejercicio importante. Y aquí quisiera, tal vez, espero tener la claridad como para expresar una idea que me surge a propósito de la participación de don Gustavo. Y perdonen también el enfoque tan legalista, pero este ejercicio es muy importante el que está desarrollando el colegio. Claramente, este es el enfoque en cuanto al aspecto de prevención de ese escenario de valores que pueden definir una hoja de ruta. Pero don Gustavo nos decía, no es suficiente. Sin embargo, viendo la ley orgánica del colegio, ¿verdad?, me llamó mucho la atención, haciendo la reflexión anoche, de que hay dos incisos muy importantes, porque plantean un llamado del colegio a garantizar y tutelar el sistema democrático costarricense. O sea, ahí hay un paso importante como colegio, de tal manera que hay una voz, puede hacer un llamado en esa línea. Y los otros aspectos es precisamente que le permiten de alguna manera al colegio también, ante situaciones o temas nacionales, también hacer una reflexión en ese particular. Claro, uno diría, eso puede estar en todos los colegios, sin embargo, un poco apuntando al tema de la libertad de expresión vinculado con el tema de legalidad, me llamó la atención de que dentro de las competencias del colegio mismo trasciende las cuatro paredes que puede tener un colegio. Entonces, vincular un trabajo en el código de ética como el que se está haciendo, un fortalecimiento del código deontológico que establezca esos deberes y esa responsabilidad, y además una voz fuerte por parte de la junta directiva en estos temas que atañen a este fortalecimiento y ese trabajo que hay que hacer, creo que es fundamental. Y perdone que vaya como cerrando en esa línea, porque hay temas que aquí se han planteado y los venimos discutiendo y los seguimos discutiendo, y creo que me voy a pensionar y no pasa nada. Por eso es que hemos tratado de hacer cosas tangibles. Por eso hemos tratado de incorporar al Tribunal de Honor en la estrategia anticorrupción. Uno de los aspectos que venimos hablando es lo que aquí se ha ventilado y se ventila desde hace mucho tiempo en muchos foros, que es el tema de la educación. Trabajar desde la educación temprana. Hay acciones concretas en esa línea, pero lamentablemente el propio Ministerio de Educación, al llamado que se le hace para que se integre esa estrategia, en este gobierno no ha hecho nada en absoluto. Es un tema que tenemos que insistir, porque hay una propuesta concreta en el tema preventivo hacia ese enfoque. Y el otro elemento importante que me parece a mí que hay que trabajar también dentro de esa estrategia que busca de alguna manera vincular esto es en el tema del acceso a la información y todo el tema de la transparencia. Pero bueno, eso es otra temática que ahí más adelante podremos abordar. Muchas gracias. Vean, yo traigo aquí a colación también un tema que de nuevo no tiene que ver con el código, pero aquí en este colegio hemos elegido juntas directivas con 200 votos. Eso es una irresponsabilidad de todos los colegiados y colegiadas, ¿verdad? O sea, eso tiene que detenerse, porque las juntas directivas, y que lo digamos nosotros ahora, nosotros llevamos ya 17 comunicaciones en cuestión de 5 meses haciendo denuncias. ¿Alcanza eso? No, es absolutamente insuficiente, pero la capacidad que tenemos que tener para articular ideas y responder oportunamente, porque los colegas, usted no tienen idea cómo son, ¿verdad?, de que la inmediatez también nos la piden a nosotros, genera un dilema estructural del colegio, ¿verdad? Y yo creo que el código no lo puede resolver, es una cosa, digamos, que trasciende, que tiene que ver con toda la institucionalidad del colegio, posiblemente de este y de todos, que sin duda también es relevante, que salta a la discusión como responsabilidades adicionales. Hay 3 preguntas que están conectadas entonces para Giselle y para Ariana. Por una parte hay una que dice, sí, podemos afirmar que en Costa Rica realmente se viola y atenta la libertad de expresión.
Y al mismo tiempo hay dos preguntas que plantean qué aspectos son claves para defender a la colectividad costarricense y mantener la integridad colectiva respecto a la visión ética de la profesión, y también cómo fortalecer con una ética cuando hay una continuos señalamientos y persecución para dejarnos trabajar. Entonces tiene que ver con si se viola la libertad de expresión en Costa Rica y cómo logramos desde la profesión poder trabajar frente a una continua señalamientos negativos, incluso descrédito, y entonces lograr desde ahí hacer la defensa de la colectividad que nos corresponde. Bueno, primero que nada, pues sí, desgraciadamente en Costa Rica se viola la libertad de expresión. No somos, quizás estamos de lejos de ser de los peores países de la región, pero en los últimos años más bien hemos descendido en el índice de libertad de expresión. Han habido condenas de la Corte Interamericana, han habido condenas de la Sala Constitucional. Entonces, y hay muchas formas de violar la libertad de expresión, es una forma muy amplia. Pero también, y para retomar algunas y tratar como de atar cabos en diferentes elementos que hemos visto, pues sí, por supuesto, las violaciones de la libertad de expresión pueden venir de diferentes ámbitos. Puede ser el propio Estado que viola la libertad de expresión, puede ser otras personas, pueden ser elementos más estructurales. Y en eso yo creo que había una pregunta al inicio que decía también el papel del Estado, y probablemente voy a quedar como muy estadista, pero por supuesto el Estado tiene un deber primario de no violar la libertad de expresión y de protegerla, pero también tiene obligaciones positivas con respecto a la libertad de expresión. Debe promover esta libertad de expresión. ¿Y cómo lo puede hacer sin que caigamos en que estas iniciativas se vuelvan en una propaganda del gobierno de turno? Que eso podría ser más bien el efecto totalmente contrario. Y es justamente en tratar de incidir también en la parte estructural. Es decir, decía la pregunta, ¿qué se puede hacer a favor de los periodistas? ¿Cómo podemos ver ese problema conectado con el bolsillo? Pues también hay elementos estructurales que se tienen que ver, elementos de regulación que tienen que ver con evitar las fusiones de grandes grupos para que todo esté concentrado en manos de un solo grupo y que no haya entonces este pluralismo que se considera que es algo necesario. El Estado debe incentivar este pluralismo, debe a través de sus medios de comunicación propios ser ejemplo y garante de esta libertad de expresión y no ser un mecanismo de propaganda. Eso es sumamente importante. Y también favorecer iniciativas que permitan entonces este periodismo independiente, que permita esta comunicación y esta formación de profesionales en comunicación de forma también independiente, que represente a los grupos más vulnerables, que tengamos también representación en los medios de comunicación de todas estas poblaciones, justamente como lo decían hace poco, para que no sean simplemente sujetos, sino que también sean actores. Entonces, por supuesto, creo que Costa Rica se viola la libertad de expresión, hay muchísimos esfuerzos que se tienen que hacer, pero también tenemos que valorar los esfuerzos que se han hecho en años anteriores, los esfuerzos que se han hecho a partir de diferentes colectivos y exigir desde el colegio estas acciones positivas que tiene que hacer el Estado, hacer un lobby, vigilar en la Asamblea Legislativa que los proyectos de ley sean beneficiosos para no solo el gremio, sino para con el gremio, que permita una mejor información de la ciudadanía. Esto es sumamente importante, y evitar pues y tener también un papel político, que la política no es una mala palabra, en la incidencia en estos, y que se vuelva
una costumbre, yo sé que lo hace muy a menudo, de intervenir en estos debates a nivel legislativo para garantizar este doble papel que tiene el Estado, que tiene que no violar la libertad de expresión, pero también ser un garante para que las condiciones para que se dé esta óptima utilización se puedan dar. Yo pienso que efectivamente se ha dado un deterioro de las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión en Costa Rica en estos últimos años. Creo que particularmente un deterioro de las condiciones para el ejercicio de la libertad de prensa. Este discurso divisivo, estigmatizante de este gobierno, sin duda es una violación para el ejercicio de la libertad de prensa en el país. Eso lo que genera es una altísima violencia digital contra periodistas, pero además deslegitima el papel que tiene la prensa en una sociedad democrática. Atemoriza, inhibe, amedrenta el escrutinio público y hoy en día posiblemente tenemos más periodistas temerosos de hacer fiscalización de la cosa pública y eso desde luego es favorable para el abuso del poder, para la corrupción, para el ejercicio arbitrario de las competencias públicas. Adicionalmente a esto me preocupa algo más, que es cómo se ha instrumentalizado la comunicación institucional pública de las instituciones del Estado también a beneficio de jerarcas. Me parece que es un tema medular porque el derecho de acceso a la información pública no es el derecho de acceder a información favorable para la gestión de gobierno, sino más bien que es acceder precisamente a información que le permita a la ciudadanía hacer un control democrático de los gobernantes y una fiscalización de la cosa pública. Y más grave aún es que exista una estrategia de gobierno para poder reorientar la pauta oficial para castigar o premiar medios de comunicación. Eso es gravísimo, ese es un mecanismo de censura indirecta de la libertad de prensa y de la libertad de expresión. En esa medida tenemos más bien hoy en día que sospechar de medios de comunicación y periodistas complacientes con el poder. El periodista fundamentalmente lo que hace es escrutar el poder, fiscalizarlo, cuestionarlo. Esa relación de tensión, de contradicción es la que es necesaria en una democracia. Entonces me parece que el Colegio de Periodistas, más allá de un código de ética, que yo coincido con lo que dice Gustavo, hay situaciones estructurales y condiciones que se están dando en el país y creo que a la par de la firma, la suscripción de un código de ética, creo que el Colegio de Periodistas podría sacar con la opinión pública un compromiso público con estos valores esenciales de la democracia costarricense. Muchísimas gracias. Creo que hay un elemento nuevo que salió aquí que creo que lo mencionaron, pero tal vez me atrevo a retomarlo con esto último que decía Giselle, que es el tema de cómo instrumentalizamos. Ya ahí no conectamos nada, ¿verdad? O sea, ya no conectamos mente, corazón ni bolsillo. Hay una instrumentalización de la comunicación y del poder que podemos tener desde la comunicación para manipular, ¿verdad? Y para responder a otros intereses por razones diversas que muchas veces pueden estar conectadas con lo económico. En esa misma línea, Gustavo, hay un comentario de una persona que ya usted más o menos lo mencionó, pero lo voy a leer, sobre cómo garantizar el auténtico derecho a la información de calidad si la agenda informativa es reiterativa y no incorpora la visión de los que no están representados. Bueno, ahí está el valor de la pluralidad y de luchas que se han dado, sobre todo desde América Latina y desde una perspectiva crítica en contra de la concentración de los medios que mencionaba ahora Ariana. Con un peligro, que lo conecto con lo que acabas de decir, y con lo que acaba de decir Giselle de la instrumentalización y del periodismo complaciente con el poder. Porque no es nuevo, porque ya lo vimos en Sudamérica, ¿verdad? Y es utilizar el ardid de la democratización de los medios y de la comunicación para crear redes fidelizadas de pseudo periodistas y de pseudo medios subsidiados con dinero público, ¿verdad? Entonces, con todo el aparato teórico ya construido
sólidamente, de perspectivas críticas, contra el periodismo corporativo de las grandes empresas que defiende y representa solamente intereses de las clases dominantes, utilizando todo. Es que esto es lo perverso del poder, ¿verdad? Tienen la capacidad de tomar lo mejor para los peores fines. Utilizar eso como legitimación, como justificación de esa construcción de esa red, que no es comunicación pública, no es fortalecer la comunicación pública ni democratizarla, es fortalecer una comunicación de gobierno, de un gobierno particular, y es corrupción, porque es desvío de dinero público para fines que no tiene ese dinero público, y es una lesión a la libertad de expresión. Y eso no alcanza solo el periodismo, estamos hablando de todas nuestras profesiones. Aquí estamos hablando de que eso puede ocurrir desde la publicidad, eso puede ocurrir desde las relaciones públicas, porque las relaciones públicas no es ponerle el micrófono a la persona para que diga lo que quiere, ¿verdad? Es obviamente orientar desde una visión también institucionalmente correcta, pero también desde lo moral. Estamos hablando del diseño gráfico, de la fotografía, o sea, todo, ¿verdad? O sea, ahí la manipulación alcanza a los niveles, puede alcanzar a todas las profesiones. Ya la última pregunta, y nada más para recordar que hay un almuerzo más o menos del tipo go on, ¿verdad? Nos podemos quedar comiendo o nos podemos llevar el almuercito, ¿verdad? En caso de que alguna persona tenga que salir, nada más para que sepan que ya terminamos a la hora y vamos a almorzar. Esta pregunta la integro, son de 2 personas, pero tienen relación. ¿Cómo incorporar o insertar a la academia en este proceso de formación humanística? ¿Cómo involucrar al sector privado en la concientización e importancia de la ética? Porque desde el sector público ya existen reglamentos y normativa, pero bueno, yo también ahí abriría la pregunta, ¿verdad? Y tal vez les pido a los 4 sobre esto un último comentario: academia, sector privado, sector público, incorporados en este proceso de trabajo desde lo ético en la comunicación. Ariana. Bueno, yo creo que son actores importantes, y en este momento yo creo que lo que sería muy importante es dejar esta lógica de polarización, de que si desde un sector, si viene de la academia, es bueno, y lo que viene del sector privado es malo; para otra parte, si viene del sector privado es bueno y si viene de la academia es malo. No, justamente todo puede aportar, y creo que me parece sumamente interesante que en este proceso que ustedes están empezando, están incorporando elementos de diferentes sectores, del sector privado, del sector público, de la academia, y la academia tiene, por lo menos yo lo que puedo hablar es de la academia pública, que es la que conozco, no he tenido la experiencia de la academia privada. La academia pública además tiene un deber de, sobre todo en los medios de comunicación de la academia pública, de ser como el portavoz de estos valores que se quieren mostrar, de esta sensibilización hacia las poblaciones vulnerables, de esta idea de luchar contra la desinformación. Entonces creo que desde la academia no solo se tiene una responsabilidad con respecto a la formación, pero también en dar el ejemplo en sus propios medios de comunicación. Y creo que eso es sumamente importante, y es una labor que se debería como profundizar aún más. Y nuevamente celebro que en este proyecto que ustedes están embarcándose ahora es un diálogo que están haciendo entre los diferentes sectores, porque todos tienen que aportar, y tenemos que salir un poco de estas lógicas maniqueas de que un sector está simplemente en contra del otro sector, y que todos tenemos un proyecto común, esperaría yo, que es el de lograr una ciudadanía mejor informada, puesto que una ciudadanía mejor informada es la base de toda sociedad democrática, y es la base de toda una sociedad que podría avanzar mejores en sus condiciones. Sí, gracias. Bueno, voy hacia la visión más formal. Hoy hay un modelo de gobernanza, ¿verdad? Ya los paradigmas de la administración burocrática, el gerencialismo, pues nos ponen hoy en una coyuntura de
la buena gobernanza. Si partimos de un supuesto formal que el Colegio de Periodistas es precisamente un ente público no estatal, forma parte del ecosistema institucional, pues hoy le aplica, al igual que a instituciones como en las que yo estoy, que nos cuesta digerir ese tema, pues la necesidad de participar a la ciudadanía, participar a otros sectores, ver ese enfoque mucho más de afuera también en la gestión que uno desarrolla. Entonces, ese planteamiento que se hace, por supuesto, que puede enriquecer esta discusión o este análisis de valores. Es muy importante plantearle estos temas de consulta a la ciudadanía, ver qué opina el sector empresarial, ver qué opina también los sectores afines a la academia con respecto a estos esfuerzos, porque sin duda alguna creo que le puede dar más legitimidad a este proceso. Creo que desde la academia pues lo estamos haciendo de alguna manera desde las distintas áreas de la investigación, la acción social, la docencia, tratar de incidir en estos ámbitos que son consustanciales con la esencia misma de la universidad pública, y me parece que además estimular la política pública afirmativa, como decía ahora Ariana, ese es el papel del Estado, y creo que trabajar en más pluralismo, más inclusión social, más reconocimiento de la diversidad y tratar de atender exactamente a través de la vía de política pública con un enfoque más integrador estos fenómenos que estamos enfrentando. Y en esto todo el apoyo del Programa de Libertad de Expresión al Colegio de Periodistas. Bueno, yo creo que la libertad de expresión y la libertad de prensa para los únicos que no es buena es para los aspirantes a tiranos. Digamos, la única oposición racional a la libertad de expresión y a la libertad de prensa es desde el poder, porque mediante la libertad de expresión y la libertad de prensa se controla al poder. Entonces, en la medida en que ese control sea menor o esté acotado, más posibilidad de abuso de poder sin restricciones va a haber. Entendiendo eso, que creo que es así, yo creo que cualquier academia pública o privada, empresa privada, sector comercial, industrial, lo que sea, si saben lo que les conviene más allá de mañana, deberían ponerse en la primera línea de defensa de la libertad de prensa y de la libertad de expresión, porque salvo que estén muy confiados del amparo de ese poder. Pero yo les recomendaría a esas personas que miren la historia y que se den cuenta que nadie tiene garantizado el lugar que va a ocupar en la pirámide alimenticia de un régimen tiránico, y que hoy pueden estar gozando de cierta protección y puede parecerles poco importante proteger la libertad de prensa y la libertad de expresión, pero mañana las circunstancias pueden ser otras. Confiar en que el poder abusa de otros, pero no va a abusar de mí, es una de las estupideces más grandes que han hecho los seres humanos a lo largo de la historia. Bueno, hay una cosa en periodismo que se llama pirámide invertida, y es que uno va poniendo todo lo importante al principio, porque cuando ya no hay tiempo, entonces hay que pasar la guillotina al final. Y eso es lo que voy a hacer ahora. O sea, realmente creo que las conclusiones las hemos ido logrando al definir, digamos, cada uno de estos pilares conceptuales de incorporación al código, y nos salió una lista grande también de otras tareas para efectos del colegio como un todo. Yo de verdad que les doy las gracias a nombre del colegio, del tribunal, de todos los profesionales que nos vamos a ver involucrados en este proceso y del resultado que vamos a tener aquí. Yo como docente y específicamente en el área de periodismo siempre les llevaba a mis estudiantes el código de conducta del New York Times, que es la cosa más dura que hay, ¿verdad? Y siempre se generaban enormes discusiones sobre todos los no que el código del New York Times tiene. Y yo cuando veo al New York Times y veo que sigue ahí y que su modelo de negocio está siendo exitoso, creo que en esa parte lo hicieron muy bien. De manera que me parece que ojalá este proceso que vayamos a hacer, sin pretender compararnos con el New York Times, porque somos muy diferentes, podamos realmente generar las bases de una cosa maravillosa que nos permita desde el colegio realmente generar esa tutela.
Y aquí recordando pues la próxima jornada que tenemos para los colegas de periodismo y relaciones públicas, que nos integremos desde ya, y esa posibilidad de participación, digamos, asincrónica, que también va a ser tan valiosa para incorporar todas las ideas. Muchísimas gracias a los cuatro, muchas gracias a ustedes que nos acompañaron aquí virtualmente, y esto hay que grabarlo, verlo, leerlo, porque creo que tiene mucho valor y mucho aporte. Muchísimas gracias a todos.